Desde pequeños nos inculcan la idea de que la bondad es un escudo, un salvoconducto para transitar la vida sin peligros. Nos repiten que si tratamos bien a los demás, ellos nos tratarán bien a nosotros. Que si actuamos con nobleza, el universo conspirará a nuestro favor. Pero el mundo real no funciona así. La bondad no es un blindaje, es una señal luminosa en la oscuridad, y los depredadores siempre están atentos a la luz. Las historias que nos enseñan suelen acabar bien. El héroe altruista triunfa, la persona noble es recompensada, el sacrificio desinteresado obtiene su justa retribución. Pero esas son ficciones. En la realidad, la bondad sin inteligencia no protege, expone. Ser bueno sin ser estratégico te convierte en un blanco fácil. Porque mientras tú crees que todos operan bajo las mismas reglas de justicia y equidad, hay quienes han aprendido que la única regla es ganar. Y en ese tablero, la ingenuidad es el peor pecado. Los ingenuos confunden la bondad con la falta de límites. Creen que ser bueno significa dar sin esperar, confiar sin cuestionar, ayudar sin medir el costo. Y tarde o temprano descubren lo que significa ser explotados. Porque siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse de la generosidad sin resistencia. Siempre habrá quien vea en la amabilidad una invitación al abuso. Ser bueno no es un problema. El problema es ser bueno sin entender el juego. No se trata de elegir entre ser bondadoso o ser fuerte. Se trata de entender que la verdadera bondad requiere inteligencia, estrategia y límites claros. Que la compasión sin discernimiento no es virtud, sino fragilidad. Quienes han sido usados, traicionados o manipulados por confiar demasiado, aprenden esto por las malas. Descubren que la gente no siempre retribuye la generosidad, que no todos los que piden ayuda la necesitan, y que algunos solo buscan una oportunidad para tomar sin dar nada a cambio. Aprenden que el mundo no castiga la maldad, sino la debilidad. Y la bondad sin inteligencia es solo eso, una forma más sofisticada de debilidad. Nos han enseñado desde pequeños que ser buenos es suficiente, que si somos amables, generosos y comprensivos, el mundo nos lo devolverá con la misma moneda. Que la bondad es una especie de seguro invisible que nos protegerá del abuso, la traición y el dolor. Pero esta idea es un engaño, no porque la bondad sea inútil, sino porque sin inteligencia, sin límites y sin una estrategia, la bondad no es una virtud, es una trampa. El mundo real no funciona como los cuentos de hadas. La historia está plagada de ejemplos de personas que fueron destruidas por su exceso de benevolencia. Líderes que confiaron ciegamente en sus aliados y fueron traicionados cuando menos lo esperaban. Empresarios que intentaron jugar limpio en un mundo de depredadores y terminaron arruinados. Personas que dieron sin esperar nada a cambio, solo para descubrir que la generosidad sin límites se convierte en un pozo sin fondo. En la política, la bondad sin poder es irrelevante. En los negocios, la confianza ciega es una sentencia de muerte. En las relaciones personales, el altruismo sin reciprocidad es el camino más rápido hacia el agotamiento y la decepción. Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. El mundo no siempre premia la virtud, pero sí castiga la ingenuidad. El problema no es la bondad en sí, sino la creencia errónea de que ser bueno te hace intocable. Muchas personas actúan como si la bondad fuera un escudo mágico, como si su sola presencia garantizara justicia y protección. Pero en realidad ser bueno sin ser inteligente te convierte en un blanco, porque hay quienes están esperando a que bajes la guardia. Hay quienes observan, analizan y detectan la falta de límites en otros como una oportunidad para obtener ventaja. La vida nos da señales desde temprano. Piensa en la escuela. Siempre había alguien que se aprovechaba del más amable, del que compartía sin cuestionar, del que nunca decía no. ¿Qué pasaba con él? Lo drenaban. Se convertía en el prestamista involuntario, en el que terminaba haciendo el trabajo de otros, en el que cedía cada vez que alguien más fuerte o más agresivo lo presionaba. Y lo peor es que, en lugar de recibir respeto por su bondad, lo que recibía era menosprecio. Porque cuando das sin límites, la gente no te ve como noble, te ve como alguien prescindible. Esto se traslada a la adultez con una precisión escalofriante. El jefe que se da cuenta de que nunca cuestionas tus tareas y comienza a exigirte más de lo que deberías soportar. La pareja que sabe que siempre estarás ahí, sin importar cuánto te descuide o te trate con indiferencia. El amigo que te busca solo cuando necesita algo.
pero que nunca está disponible cuando eres tú quien lo necesita. No es un accidente, no es casualidad, es un patrón. El problema es que a muchos les cuesta aceptar esto, porque implica admitir que han estado jugando con reglas equivocadas. Nos enseñaron a temer el rechazo, a evitar el conflicto, a creer que ser queridos es más importante que ser respetados. Nos inculcaron que ser una buena persona significa estar disponible, dar segundas oportunidades, poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Pero ese tipo de bondad no es nobleza, es autoaniquilación. La realidad es que si alguien descubre que tu generosidad no tiene límites, la pondrá a prueba hasta desgastarte. Si alguien nota que nunca exiges nada a cambio, asumirá que no necesitas nada. Y si alguien percibe que confundes la paciencia con la tolerancia al abuso, usará esa confusión en su beneficio. Ser bueno no significa ser débil, no significa ser dócil, ni permitir que otros crucen tus límites sin consecuencias. Si realmente quieres que tu bondad tenga valor, debe estar acompañada de inteligencia. Debe ser intencional, no automática. Debe ser estratégica, no impulsiva. No todo el mundo merece tu ayuda. No todas las causas justifican tu sacrificio. No todas las personas que piden algo lo hacen con intenciones honestas. La realidad es que hay personas que solo buscan lo que pueden obtener de los demás. Y si no estableces límites, ellos lo harán por ti. Y lo peor de todo es que cuando finalmente te das cuenta y decides poner límites, muchas de estas mismas personas se indignan, te llamarán egoísta, te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo. Porque la gente que más se beneficiaba de tu falta de límites siempre será la que más se moleste cuando comiences a establecerlos. Pero aquí está la clave. Tu valor no se mide por cuánto das a los demás, sino por cuánto te respetas a ti mismo. No se trata de volverse cruel, insensible o cínico. Se trata de comprender que la verdadera bondad no es darlo todo sin pensar en las consecuencias. La verdadera bondad es saber a quién ayudar, cómo hacerlo y hasta dónde llegar. Ser una buena persona no significa ser un mártir. No significa permitir que otros te consuman. Significa ser justo, tanto con los demás como contigo mismo. Y si alguien no respeta eso, entonces su problema nunca fue que no fueras lo suficientemente bueno. Su problema es que ya no eres manipulable. El problema nunca fue la bondad en sí misma, sino la ausencia de inteligencia que muchas veces la acompaña. Hay una diferencia crucial entre ser una persona genuinamente buena y ser alguien que simplemente deja que los demás lo pisoteen. Pero esa diferencia no es evidente para todos. El mundo está diseñado para castigar a los ingenuos y premiar a los astutos. No es una idea cómoda, pero es la realidad. Si crees que actuar con nobleza es suficiente para navegar la vida sin problemas, tarde o temprano descubrirás que la gente no juega con las mismas reglas. Ser bueno sin estrategia no te hace una mejor persona, solo te convierte en un objetivo más fácil. El gran error de muchos es pensar que la bondad es sinónimo de fragilidad, que ser amable significa ser dócil, que ayudar a los demás es incompatible con la autopreservación. Pero la verdadera virtud no está en elegir entre la bondad o la astucia, sino en combinarlas. Ser bueno no debería implicar volverse una presa. Del mismo modo que ser inteligente no tiene por qué significar volverse cruel. En esto, Maquiavelo tenía razón. Él entendió algo que pocos se atreven a aceptar. La bondad sin cálculo es una invitación al abuso. La historia está llena de ejemplos de grandes figuras que cayeron por no entender esto. Gobiernos que intentaron negociar con traidores y terminaron destruidos. Líderes que fueron demasiado confiados y fueron derrocados. Personas que creyeron que solo con buenas intenciones podían cambiarlo todo, sin darse cuenta de que el mundo no funciona así. Pero esto no es solo un problema de grandes figuras, es un problema cotidiano. ¿Cuántas veces has visto a alguien abusar de la confianza de otro simplemente porque pudo hacerlo? ¿Cuántas veces has sido testigo de una persona que da sin esperar nada y termina agotada, sin recibir ni la más mínima gratitud? La inteligencia y la astucia no son incompatibles con la bondad, son su protección. Mucha gente cree que ser bueno es lo mismo que ser amado, pero aquí está la trampa. El respeto siempre vale más que la aprobación. Puedes ser la persona más generosa, más entregada, más compasiva, pero si no exiges respeto, lo que recibirás no será gratitud, será indiferencia, o peor aún, explotación. El mundo respeta a los que entienden el juego. La clave está en el equilibrio. La bondad, cuando es acompañada de inteligencia, deja de ser un riesgo y se convierte en una ventaja.
La persona que sabe cuándo ser generosa y cuándo decir no es la que sobrevive, la que elige cuidadosamente a quién ayuda y a quién no, la que entiende que hay momentos para la empatía y momentos para la firmeza. Al final, la verdadera virtud no está en ser inofensivo, sino en ser peligroso y saber controlarlo. La bondad sin inteligencia es debilidad. La inteligencia sin moral es corrupción. Pero juntos forman el tipo de poder que realmente marca la diferencia. La ingenuidad es peligrosa, no porque ser ingenuo sea un pecado, sino porque es una condición que otros pueden y van a explotar. Vivimos rodeados de personas que han aprendido a sacar ventaja de los que creen que la vida es justa, de los que asumen que todos actúan con buena intención, de los que piensan que si hacen las cosas bien, el mundo les devolverá el favor. Pero el mundo no opera en términos de justicia, sino de dinámicas de poder. Y dentro de esas dinámicas, quien no aprende a leer el juego está destinado a ser una pieza descartable. Si alguna vez te has preguntado por qué la gente que menos lo merece termina en posiciones de ventaja, la respuesta es simple. Ellos sí entienden las reglas, aunque sean sucias, aunque sean brutales. No se detienen a pensar en lo que es justo o noble, solo ven oportunidades. Mientras tanto, los que confían ciegamente en la bondad quedan atrás, confundidos, preguntándose por qué la vida no les ha recompensado como esperaban. Entonces, ¿cómo se lee el juego? Primero, observando. La mayoría de las personas dicen más con sus acciones que con sus palabras. No importa cuánto alguien insista en que es honesto, mira cómo actúa cuando nadie lo está observando. No importa si alguien dice que te valora, fíjate si realmente te respeta. Hay gente que solo te busca cuando necesita algo, pero nunca está cuando eres tú quien necesita. Hay personas que te elogian de frente, pero te sabotean a la mínima oportunidad. No los escuches, obsérvalos. Segundo, estableciendo límites. Si alguien te pide favores constantes sin devolver nada, está probando hasta dónde puede llegar. Si una persona te hace sentir culpable por decir no, lo que realmente quiere es manipularte. Si alguien insiste en que debes confiar en él sin cuestionarlo, es porque no quiere que prestes atención a lo que está haciendo. Elimina de tu vida a los que se alimentan de tu energía sin dar nada a cambio. Tercero, entendiendo que no todos merecen tu bondad. Hay personas que confunden la generosidad con debilidad. Si nunca pones un alto, si nunca exiges respeto, si nunca haces valer tu propio espacio, serás visto como un recurso, no como una persona. No todos están jugando limpio. Y si no aprendes a detectar a los oportunistas, ellos te encontrarán a ti primero. El mundo está lleno de señales. Te avisa quién es quién. Solo que la mayoría de la gente elige ignorarlas porque prefiere creer en el mito de que todos tienen buenas intenciones. Pero la realidad es que si no entiendes cómo funciona el mundo te usará. La bondad sin estrategia es una invitación al abuso. Si no aprendes a leer el juego, terminarás siendo una pieza más dentro del tablero de alguien más. Y créeme, en este mundo hay quienes juegan para ganar y quienes son utilizados sin darse cuenta. Ser bondadoso es una virtud, pero creer que basta para navegar el mundo es una ilusión peligrosa. Durante siglos nos han enseñado que la bondad será recompensada, que el universo devolverá lo que damos. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa. Ser bueno sin inteligencia no protege, expone, no te hace fuerte, te hace vulnerable. La bondad sin límites no es nobleza, es una puerta abierta. Y en un mundo donde algunos ven a los demás como simples oportunidades, esa puerta puede ser una invitación al abuso. No todos interpretan la amabilidad como un gesto de generosidad. Para muchos, es un signo de debilidad. Quienes confunden bondad con ingenuidad no dudarán en explotar a quienes la ofrecen sin reservas. El problema es que muchos creen que la única alternativa es endurecerse, volverse cínicos, fríos, egoístas. Pero esa tampoco es la solución. Abandonar la bondad no te hace fuerte, te hace otra víctima del sistema, solo que desde el otro lado del tablero. Lo verdaderamente poderoso no es elegir entre bondad o inteligencia, sino combinarlas. La bondad real es una decisión consciente, no un reflejo automático. No puede ser un regalo que entregas a todos por igual porque no todos lo merecen. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de entender que ser bueno no significa ser accesible para cualquiera. Que tu tiempo, tu energía y tu generosidad deben ser administrados con precisión. En la vida hay personas que toman y personas que dan.
Los que solo toman nunca se preocupan por los que dan. Los que solo dan creen que su deber es nunca decir no. Pero en el equilibrio está el verdadero poder. Porque cuando eres capaz de ser bueno y al mismo tiempo establecer límites, te conviertes en alguien imposible de manipular. Si quieres que tu bondad tenga un impacto real, no puedes permitir que otros la usen en tu contra. No se trata de ser desconfiado ni de vivir con miedo, sino de aprender a reconocer a quién le entregas tu energía. Porque la bondad sin inteligencia es solo otra forma de debilidad. Pero la bondad con inteligencia es algo mucho más poderoso. Es una fortaleza que pocos pueden derribar. Así que la pregunta es simple. ¿Tu bondad es un acto de valentía o un riesgo que aún no has aprendido a manejar? Esto no fue un video. Fue una detonación. No fue para entretenerte. Fue para incomodarte. Para mostrarte lo que nadie quiere mirar. Si sentiste que cada palabra te hablaba directo, no lo ignores. Esa incomodidad es señal de que algo se movió. Suscríbete si estás listo para seguir bajando. Porque acá no se maquilla la verdad. Se desnuda. Y si todavía estás acá, no pares. Mira el siguiente video. No va a perdonarte, pero va a mostrarte lo que necesitas ver. Y si te viste reflejado, si sentiste que esto era más que contenido, deja un comentario que diga, me vi en cada palabra. Así sabré que no solo entendiste, despertaste.